Cordial saludo, compañeros y docente. El día de hoy venimos a hablarles sobre nuestro caso clínico, la tuberculosis, el cual se nos fue asignado en la asignatura Microbiología Clínica Laboratorio. Mi grupo está conformado por Charis Rodríguez, Valentina Villa y quienes habla Juan David Tobar. Nuestro caso clínico tiene varios ítems o parámetros, pero su enfoque principal es el diagnóstico. ¿Qué es la tuberculosis? Es una enfermedad infecciosa contagiosa provocada por micobacterias, principalmente por Mycobacterium tuberculosis. Esta compromete sobre todo a los pulmones, pero puede propagarse al sistema nervioso central, aparato digestivo, huesos, articulaciones, etc. Esta es una de las primeras enfermedades de las que se tiene constancia. Causas. Bueno, es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Bueno, Entre los humanos se transmite a través del aire por minúsculas gotas que contienen los bacilos y que las personas infectadas sin tratamiento o que se encuentran en los primeros días de incubación eliminan al toser, estornudar o hablar. Bueno, la transmisión por vía alimentaria no es frecuente, aunque la leche no pasteurizada puede ser fuente de contagio en los países en los que la tuberculosis es muy frecuente. Historia del microorganismo y la enfermedad. Para saber sobre el inicio de la tuberculosis tenemos que retomar a la época del Paleolítico, donde datan evidencias de casos de esta enfermedad en restos neolíticos precolombinos. En la Edad Media se hicieron las primeras pruebas que permitieron saber acerca de esta enfermedad. También en esta época se propagó la creencia de que los reyes, como el de Inglaterra, Francia, podían curar la enfermedad con tan solo tocar a los enfermos. Y es por ello que se le conoce como mal del rey. Bueno, fue en el siglo XVIII cuando la tuberculosis alcanzó su máximo apogeo, concretamente en Europa Occidental. Eh, este crecimiento eh, fue causado, entre otros motivos, por malas ventilaciones, una mala nutrición, un pobre saneamiento. Bueno, en este tiempo se dio a conocer la enfermedad también como peste blanca. El punto más importante a destacar de la historia de la tuberculosis tiene lugar en el año 1882, cuando Robert Koch identifica al causante de este mal, un microorganismo al que le puso el nombre de bacilo tuberculoso. El primer sanatorio para el tratamiento de la tuberculosis surgió en Silesia, Alemania. Bueno, gracias a la implementación de estos sanatorios, se propagaron una serie de antibióticos que fueron fundamentales para la cura de la enfermedad. Epidemiología. La tuberculosis es una de las 10 causas principales de muerte en el mundo. En 2018 enfermaron de tuberculosis 10 millones de personas, de las cuales 1.5 millones fallecieron a causa de la enfermedad. Entre ellas 251.000 personas con VIH. La causa principal de muerte de personas con VIH positivas. Se calcula que en 2018 enfermaron de tuberculosis 1.1 millones de niños, de los cuales 251.000 fallecieron a causa de la enfermedad, entre ellos niños con tuberculosis asociada al VIH. La tuberculosis multiresistente sigue suponiendo una crisis de salud pública y una amenaza a la seguridad sanitaria. La Organización Mundial de la Salud estima que hubo 484.000 nuevos casos con resistencia a la rifampicina, el fármaco de primera elección más eficaz, de los cuales un 78% con tuberculosis multiresistente. Bueno, la incidencia de la tuberculosis en el mundo se reduce un 2% al año aproximadamente. Esa cifra debería aumentar al 4 o 5% para poder alcanzar las metas de la estrategia fin a la tuberculosis para 2020. Se estima que entre 2000 y 2018 se salvaron 58 millones de vidas gracias al diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. Y poner fin a la epidemia de tuberculosis para 2030 es una de las metas relacionadas con la salud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Factores de riesgo. Las personas con mayor riesgo de sufrir una tuberculosis son los ancianos, los bebés y aquellas que tienen un sistema inmunológico debilitado, ya sea por una enfermedad, como es en el caso del SIDA, o estar recibiendo quimioterapia o tratamiento con medicamentos inmunosupresores. Sin embargo, existen otros factores de riesgo que favorecen la adquisición de la infección, como lo son entrar en contacto con personas infectadas, viajar a zonas endémicas, también vivir en lugares con un claro déficit de higiene y salubridad o estar desnutrido. Generalmente las personas con alto riesgo de tener la enfermedad de tuberculosis pertenecen a estas dos categorías. La primera de ellas es personas que han sido infectadas recientemente por las bacterias de la tuberculosis. Entre estas se incluye las personas que han tenido contactos cercanos de una persona con enfermedad de tuberculosis infecciosa, personas que han inmigrado desde regiones del mundo con altas tasas de tuberculosis, niños menores de 5 años de edad que tienen un resultado positivo en la prueba de tuberculosis. También grupos con altas tasas de transmisión de tuberculosis, tales como personas que viven en la calle, usuarios de drogas inyectables y personas con infecciones por el VIH. La segunda categoría son las personas con afecciones que debilitan al sistema inmunitario. Los bebés y los niños pequeños a menudo tienen el sistema inmunitario débil. Hay otras personas que también pueden tener el sistema inmunitario débil, especialmente si presentan afecciones como lo son eh, diabetes mellitus, abuso de sustancias nocivas, infección por el VIH, enfermedad renal grave, trasplante de órganos, cáncer de cabeza y cuello. También tratamientos médicos como corticosteroides o trasplante de órganos. Tratamientos especializados para la artritis reumatoide o la enfermedad de Crohn. Hablar sobre la existencia de la vacuna pues, de dicha enfermedad. A principios del siglo XX, dos científicos franceses del Instituto Pasteur, el médico Albert Kahneman y el veterinario Camille Waring, comenzaron sus investigaciones para la elaboración de una vacuna antituberculosa. Al descubrir un medio de cultivo capaz de reducir la virulencia del microorganismo, decidieron trabajar en una cepa de Microbacterium bovis, obteniendo a través de más de 200 pasajes en cultivos una variante atenuada, la cual fue denominada posteriormente como bacilo de Kalman-Waring o BCG. Para muchas personas que no conocen o no saben acerca de la tuberculosis, la vacuna que hoy existe es llamada, como decía anteriormente, bacilo de Calmette o Waring, de Calmette-Waring o BCG. Bueno, esta vacuna fue elaborada a partir de una cepa de Microbacterium bovis. Esta vacuna también se utiliza para la prevención de la tuberculosis. El agente infeccioso causante de la enfermedad de tuberculosis es Mycobacterium tuberculosis. Dentro de su taxonomía podemos destacar su dominio, que pertenece a bacteria, en su filo Actinobacteria, en el orden Actinomycelates, en su familia Mycobacteriaceae, en su género Mycobacterium y en la especie Mycobacterium tuberculosis. Estos microorganismos tienen forma de bacilos rectos o curvos, algunas veces ramificado filamentoso que se asemeja a los de un micelio, que al ser sometidos a agitación se van a fragmentar en células de aspecto bacilar. Respecto a su capacidad tintorial, son considerados bacilos ácido alcohol resistentes debido a que muy rara vez se tiñen con la tinción de Gram y son muy resistentes a la decoloración ácido alcohólica. Son inmóviles, no forman endosporas ni conidias y son muy sensibles al calor. La especie Mycobacterium tuberculosis y otras micobacterias como Africanum, Canetti y Bovis se caracterizan por la presencia de glucolípidos que contienen aciltralosa. Esta característica estructural es muy esencial en sus propiedades tintoriales y en su lento metabolismo, que tarda entre 20 horas. Dentro de sus aspectos microbiológicos podemos destacar que el causante de la tuberculosis es Mycobacterium tuberculosis y pertenece a la familia Mycobacteriaceae. Este es un aerobio obligado y móvil que no posee flagelos y tiene un tamaño de 0,3 a 0,6 micras por 1 a 4 micras. Dentro de su crecimiento y desarrollo, el medio de cultivo más utilizado es el de Lowenstein-Jensen. El componente principal de este medio de cultivo es el huevo homogenizado en una base nutriente con colorantes. Este va a permitir inhibir la carga microbiana acompañante.
En el cultivo, cuando se añade un producto tensoactivo, va a permitir reducir la tensión superficial del líquido. Por tanto, se va a humedecer la superficie de los bacilos y los va a dispersar. Esto va a permitir que se acorte el tiempo de aparición de las colonias, que se da entre 4 a 6 semanas a una temperatura de 37 grados centígrados. Este microorganismo se destruye muy fácilmente con la pasteurización, pero es muy resistente a ácidos y bases fuertes y también a secados. Su pared celular está constituida por peptidoglicano. Este es muy parecido al de los gram positivos, excepto porque posee uno de los componentes que es glucolil murámico. Su pared celular también posee proteínas y lípidos. Para la identificación morfológica se emplea la tinción de Ziel-Nielsen. Esta va a permitir dar a conocer la resistencia que tiene cierta bacteria frente a la decoloración ácido-alcohólica. Primero se procede a tomar una cantidad de esputo que se va a esparcir de extremo a extremo en el portaobjetos. Luego se cubre el extendido con fucina filtrada y se procede a calentar por 5 minutos. Luego se procede a lavar y se cubre con una solución colorante por 3 minutos. Se vuelve a lavar y se cubre con azul de metileno por 1 minuto. Y ya para finalizar se lava nuevamente y se seca al aire para poder observar los resultados en el microscopio. Dentro de la patogénesis podemos destacar que el contagio se da por vía respiratoria en pacientes bacilíferos, quiere decir que en su baciloscopia de esputo dio positivo. Estos van a generar pequeñas partículas de aerosoles que en su interior se van a encontrar 1 o 2 pequeños bacilos. Al evaporarse solamente va a quedar el núcleo de los bacilos, que se va a desplazar por todo el medio ambiente y por las corrientes de aire que luego van a ser aspiradas por las personas. Las partículas superiores a los 10 micrómetros, estas van a quedar retenidas en la barrera de la mucosa y luego van a ser eliminadas por el sistema defensivo mucociliar. Los de menor tamaño, entre 1 a 5 micrómetros, estos tienen la capacidad de llegar hasta los alveolos y producir una infección. Los escasos bacilos que llegan hasta los alveolos van a ser fagocitados y luego destruidos por los macrófagos. La capacidad para infectar al macrófago alveolar conlleva ciertos factores protectores, como cuáles. Como primero tenemos el factor determinante de la calidad del aerosol, donde no todos los pacientes tienen la capacidad de producir suficiente cantidad aerosólica para internarse en el alveolo. Como segundo factor determinante tenemos la calidad del surfactante. El surfactante es un complejo de lípidos y proteínas que reducen la tensión superficial dentro de los alveolos. Este tiene la capacidad de destruir la pared lipofílica de la bacteria y va a ser fagocitada por el macrófago alveolar. Las personas con más probabilidad de padecer una tuberculosis activa son aquellas que han estado expuestas con pacientes con tuberculosis por más de 6 horas. Para entender un poco acerca de la infección por Mycobacterium tuberculosis debemos tener presente la función fisiológica del alveolo pulmonar. El alveolo es una estructura funcional muy delicada que está conformada por células epiteliales y neumocitos tipo 1. Estas células no permiten el ingreso de plasma. Este hecho permite tener una tensión baja debido al surfactante de los neumocitos tipo 2. La función del macrófago alveolar es mantener limpio el alveolo y que se dé un intercambio de gases y además de esto no dejar que su estructura delicada se rompa. Es una especie de don limpio y no de policía debido a que identifica patógenos que permiten dar una respuesta inflamatoria inmediata. Debemos tener presente que cuando hablamos de necrosis del macrófago, este bacilo viable es fagocitado por el macrófago alveolar. Luego se rompe con la unión de la cadena fagosoma-lisosoma y este no va a permitir la entrada del bacilo al citoplasma. Luego el bacilo se multiplica como único macrófago alveolar entre 5 a 6 ciclos de división para generar entre 32 a 64 bacilos. Cada ciclo de división de Mycobacterium tuberculosis requiere entre 24 horas y se desarrolla durante 5 a 6 días. Luego los bacilos se convierten en extracelulares y son fagocitados por el macrófago alveolar. Este ciclo se repite hasta generar lo que es 1000 bacilos.
Con la inflamación se va a permitir que ingresen células polimorfonucleares como los monocitos y los neutrófilos, que estos dependen de las citocinas que son secretadas por los macrófagos alveolares. Mycobacterium tuberculosis afecta principalmente a los alveolos de los nódulos, que estos van a generar una linfadenitis, que es cuando se inflaman los ganglios. La tuberculosis es una enfermedad causada por el microbio Mycobacterium tuberculosis. Esta, para ser diagnosticada, se da a través de los antecedentes médicos, un examen físico, una radiografía de tórax y también pruebas de laboratorio. ¿Cómo se debe sospechar si una persona padece de tuberculosis? Esto se puede hacer a través de los síntomas como pérdida de apetito, pérdida de peso, fiebre, sudoraciones. Si esta afecta a los pulmones, puede incluir síntomas como hemoptisis, que viene siendo tos con sangre, pero alrededor de 3 semanas. También puede incluir dolor en el pecho. ¿Cómo se evalúa a las personas si se sospecha que padecen de la tuberculosis? Primero, con los antecedentes médicos. El médico debe buscar los antecedentes de exposición, ya sea de enfermedad o de infección de la tuberculosis. También debe tener en cuenta los factores demográficos como el sexo, la edad, la familia, el país de origen, porque estos pueden implicar a mayor riesgo de tener la tuberculosis. Además, debe determinar si el paciente tiene VIH. Como segundo tenemos el examen físico. Este puede proporcionar información valiosa sobre el estado del paciente y también sobre los factores que influyen que influyen en contra del tratamiento de la tuberculosis. Dentro de las pruebas para detectar la infección por tuberculosis tenemos dos: la prueba con sangre y la prueba cutánea de la tuberculina o Mantoux. La prueba de la tuberculina se realiza inyectando en la parte del brazo inferior una pequeña cantidad de líquido de tuberculina. Es decir, que la prueba de la tuberculina es una prueba inmunológica que permite inyectar pequeños fragmentos de Mycobacterium tuberculosis de forma precutánea para generar una respuesta inflamatoria. Mientras que la prueba con sangre, esta se basa como en la respuesta que tienen las proteínas de Mycobacterium tuberculosis cuando se mezclan con sangre. La radiografía de tórax anteroposterior sirve para detectar anomalías en el pecho. Se pueden presentar lesiones en el pecho con distintas formas, densidad y tamaño. Una radiografía de tórax sirve para descartar la posibilidad de tener tuberculosis pulmonar en una persona que ha dado positivo en una prueba de sangre o de tuberculina. En microbiología diagnóstica, la presencia de bacilos ácido-alcohol resistentes en un cultivo de esputo indica que la persona está enferma de tuberculosis. El cultivo de esputo es una prueba que se hace para detectar microbios como hongos o bacterias para determinar si hay infección. El análisis microscópico de los bacilos ácido-alcohol resistentes no quiere decir que la persona tenga tuberculosis, debido a que muchas veces estos bacilos ácido-alcohol resistentes no son Mycobacterium tuberculosis. Es por ello que para poder determinar el diagnóstico debe hacerse un cultivo. La cepa de tuberculosis aislada por primera vez debe analizarse y determinar su resistencia a los medicamentos. Si un paciente ha tenido resultados positivos en sus cultivos y ha recibido medicamentos, debe volver a repetir los patrones de sensibilidad. El principal método de diagnóstico es el aislamiento del bacilo de Koch, que es el causante. Como primero tenemos la baciloscopia de esputo, que es un examen microscópico que se da a partir de una muestra de expectoración, de tos o de flema. Si esta es positiva, determina contagio y puede también determinar mortalidad. También es positiva cuando hay presencia de bacilos entre 5.000 y 10.000. El cultivo es el único que asegura un diagnóstico de tuberculosis. Sin embargo, su precio es un poco elevado y demora entre 5 a 6 semanas el resultado.
Hablándoles un poco sobre el diagnóstico de laboratorios de la tuberculosis, le voy a hablar de una prueba en específica que es llamada la tuberculina. Bueno, ¿qué es la tuberculina? Pues la tuberculina es una prueba de forma sencilla que se utiliza para saber si tenemos o no pues tuberculosis. Esto pues nos dice si nuestro sistema inmune pues alguna vez ha entrado en contacto pues, con este bacilo tuberculoso. Bueno, a la hora de tomar esta prueba se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, se debe tomar pues un extracto proteico de la microbacterium tuberculoso. Segundo, se debe hacer limpiar la área donde se va a hacer la punción, pero sin utilizar ningún agente pues desinfectante. Tercero, se debe hacer una punción dérmica, se debe aplicar 0,1 de la solución del extracto proteico de la microbacterium tuberculosis. Cuatro, se debe observar si se da una pápula o también llamada pues, comúnmente la ronchita. Y por último, se debe marcar suavemente la zona donde hicimos la punción pues para hacer su lectura respectivamente pues después. Eh, Después de haber aplicado esta solución de Microbacterium tuberculosis, se debe esperar de 48 a 72 horas para saber si tenemos pues, o no tuberculosis. Bueno, si la roncha o la pápula tiene un diámetro de 5 milímetros, quiere decir que es positivo. Pero si la pápula o la ronchita tiene un diámetro de 0 a 4 milímetros, quiere decir que es negativa. Bueno, hablando un poco sobre la vaciloscopia. Bueno, la vaciloscopia se utiliza más que todo para dos cosas. Primero, si el paciente o el tratamiento fue eficaz, la vaciloscopia va a salir negativa a los 4 meses. O sea, esto quiere decir que el paciente pues está sano. Si fue un fracaso total en el tratamiento, la vaciloscopia va a salir a los 6 meses como positiva. Centrándonos en nuestro caso clínico, mujer de 21 años de origen sudamericano que acude al servicio de urgencia por tos con expectoración hemotoica, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Como antecedentes personales relevantes, presentó 2 episodios de tuberculosis en su historial. El primer episodio fue 2 años antes en su país de origen, recibiendo tratamiento aunque con mala adherencia farmacológica. El segundo, también en su país de origen, fue año antes y en el antibiograma a una muestra de esputo se aisló Microbacterium tuberculosis resistente a rifampicina e isoniazida. La paciente fue tratada en su país, aunque se desconoce con qué fármacos y durante cuánto tiempo, no acudió a la cita de seguimiento por mejoría sintomática. A la exploración destaca taquipnea con crepitantes gruesos al final de la expiración de ambos capilares pulmonares. El Servicio de Microbiología informa de baciloscopia positiva 3. En la radiografía de tórax se observa radiopacidad de ápices y patrón intersticial tipo reticular. Resulta negativo para VIH-Sida. El diagnóstico es tuberculosis pulmonar activa con historia de multiresistencia. Se ingresa a cargo de la medicina interna y se somete a aislamiento respiratorio. Se inicia el tratamiento con mosiflazino, 400 miligramos por 24 horas de vía oral. Amicacina, un gramo cada 24 horas por vía intravenosa, hasta alta hospitalaria. Protionamida, 1 gramo por 24 horas por vía oral, tramitada como medicamento extranjero. Cicloserina, 500 miligramos, 12 horas vía oral, tramitado como medicamento extranjero. Y la piracinamida, 1 gramo cada 12 horas por vía oral. La paciente está de alta tras 53 días de hospitalización, ya que se presentaba un alto riesgo de abandono en el tratamiento con el consecuente riesgo para la comunidad tras obtener cultivos de esputo negativo para Microbacterium, actualmente en seguimiento por el Servicio de Medicina Interna. Bueno, como podemos evidenciar en este caso, la paciente ya ha tenido episodios anteriores de tuberculosis. ¿Por qué volvió a presentarse la tuberculosis? Primero, como decía anteriormente en nuestro caso, la paciente hizo un abandono en el tratamiento. Tiene una mala adherencia farmacológica. ¿Qué es una mala adherencia farmacológica? Cuando hablamos de una mala adherencia farmacológica, es decir, que la paciente, ese fármaco no le está haciendo el efecto que debe causar en el cuerpo. ¿Por qué? Porque como decía anteriormente, la paciente nunca terminó con su tratamiento. Como podemos evidenciar, también tiene resistencia a la rifampicina, cuando se dice que la rifampicina es el medicamento más efectivo para la tuberculosis. En este caso, cuando una persona es intolerante o tiene resistencia a la rifampicina, en este caso la Microbacterium tuberculosis, el tratamiento de esta persona va a ser más extenso y obviamente más largo, que puede durar de los 18 pues hasta más meses. Eh,
En este caso, pues la paciente se podría tratar con isoniazida, pues que es uno de los medicamentos también más efectivos para contrarrestar la tuberculosis. También se puede evidenciar pues que la persona, nuestra paciente había sido tratada anteriormente con fármacos, pero los cuales no tienen conocimiento de qué fármacos habían sido tratados. En este caso, cuando una persona ha sido tratada, digamos, por un médico anterior y el médico que actualmente la está atendiendo no sabe o no tiene conocimiento de la receta médica que el médico anterior les estaba suministrando, pues en este caso puede hacer que la persona, como decía anteriormente, tenga adherencia farmacológica o pues a su vez en este caso, los antibióticos tengan, las bacterias se vuelvan multiresistentes a los antibióticos. ¿Por qué? Porque se les está suministrando un antibiótico que no va a ser efectivo para ese tipo de bacteria. Entonces, en este caso, eso es lo que causa que haya una no adherencia farmacológica y a su vez una resistencia bacteriana a los fármacos. Entonces, como podemos evidenciar, como yo decía anteriormente, pues en este caso la paciente, la rifampicina, que es el medicamento, se puede decir, o estándar para tratar la tuberculosis porque es el más efectivo. Obviamente todos los fármacos son efectivos, aunque uno necesitan ser suministrados con otros medicamentos para poder hacer su efectivo, porque hay algunos fármacos que causan, pueden ser de tipo variostático o variostático o bactericida. Entonces, por eso es que se ha puesto todo eso. Bueno, entonces se dice que nuestra paciente pues duró bastantes días hospitalizada por lo mismo, porque ya tenía un historial clínico de que abandonaba los tratamientos. Entonces ella va a seguir con eso siempre, siempre, siempre y nunca va a lograr curarse de la tuberculosis, porque nunca, nunca termina el tratamiento. Para que la tuberculosis sea curada o su tratamiento sea efectivo, y cumpla como debe ser, el tratamiento debe tomarse en el tiempo que el médico se dice. Ese es el error que muchas personas cometen. Por ejemplo, yo estoy tomando algún antibiótico y ya empiezo a sentir como alguna mejoría y ya automáticamente dejo el tratamiento. No, esos son problemas que uno como persona está causándose a uno mismo. ¿Por qué? Porque, digamos, en estos momentos, digamos, yo tengo una gripe, estoy tomando como cierto medicamento, me siento bien y lo dejo. Cuando vaya a volver a darme una gripa, ese fármaco que yo adquirí o suministré anteriormente no me va a hacer pues, ningún efecto en mi cuerpo, por lo que ya creo como alguna resistencia por lo mismo, porque yo no cumplí con el tratamiento y el tiempo establecido que se debe pues cumplir para que el tratamiento sea eficaz y pues se pueda curar. Entonces en este caso pues se puede decir que la persona estaba pues ya curada porque pues duró 53 días hospitalizada, donde el medicamento y el tratamiento fue lo oportuno y pues el tratamiento se cumplió en el tiempo establecido y en el tiempo que debía ser. Bueno, continuando ya para finalizar nuestro caso clínico, hablaremos sobre el papel del enfermero para prevenir la tuberculosis. Bueno, el papel de nosotros como enfermeros es primero, obviamente, brindar un cuidado al paciente, una orientación, hablarle respecto, como lo decía anteriormente, de que el tratamiento debe tomarse como debe ser, eh, de que si dicen 6 meses el medicamento, estar pendiente, suministrar el medicamento al paciente, ayudarlos pues puede decir como una manera, ayudarlos a que afronten esa situación por la que están pasando, o por ejemplo en este caso la enfermedad de la tuberculosis, pero el papel de nosotros como enfermeras más que todo como supervisar o vigilar que la persona pues se suministre el medicamento, porque muchas veces el médico le receta tal medicamento, pero la persona no se lo suministra. Entonces nosotros como enfermeros tenemos que cumplir ese papel, es de estar pendiente de nuestros pacientes, de que ellos cumplan con el tratamiento, de que se tomen el medicamento y todo eso, pues para que el medicamento pues sea eficaz. Y pues de llevar un apoyo tanto emocional pues como de ahí siempre con la persona pues respecto a los medicamentos y todo eso. Bueno, también unos ítems de gran importancia. Dice, el programa de control de infecciones de una tuberculosis se debe basar en una jerarquía de 3 niveles de medidas de control y deben incluir lo siguiente. Bueno, la primera son las medidas administrativas, la segunda los controles ambientales y por último tenemos el uso de equipo pues de protección respiratoria. Dentro de las medidas administrativas, bueno, pues esas medidas administrativas pues son medidas de gestión, pues cuyo objetivo es reducir el riesgo de contraer la tuberculosis. Bueno, hay como unos ítems o como para tener en cuenta. Primero, pues debe haber una buena higiene en los equipos de los cuales hacemos los exámenes de la tuberculosis. Segundo, de que hayan pues suficientes equipos para poder diagnosticar las enfermedades de tuberculosis.
Y pues por último, asignar a una persona que pues que sea la encargada de un registro de control de las infecciones en el área pues médica. Bueno, dentro de los controles ambientales, pues esos se usan para prevenir la propagación y reducir la concentración de, pues, de núcleos de gotas infecciosas. Bueno, dentro de estos controles ambientales los encontramos dos, los podemos clasificar en primarios y secundarios, que dentro de los primarios pues consisten en controlar la fuente de infección mediante el uso de ventilación pues por extracción localizada. Y entre los secundarios tenemos que pues ese consiste en un control del flujo del aire para prevenir que se contamine pues el aire de las zonas de las áreas adyacentes, es decir, de las salas de aislamiento, pues de fuentes de infección. Ese también pues se utiliza pues filtros de alta eficacia pues para purificar el aire. Y por último tenemos los equipos de protección respiratoria. Bueno, pues estos equipos de protección pues se implementan para reducir el riesgo o que los profesionales de la salud se contaminen pues de esta enfermedad, en este caso la tuberculosis. En este uso de pues de equipo de respiración respiratoria, pues cabe resaltar o es bueno resaltar como algunos parámetros. Por ejemplo, pues se debe implementar un programa de protección respiratoria. Segundo, se debe capacitar a los profesionales de la salud en la protección respiratoria. Y por último, lo más importante es educar a los pacientes respecto a la higiene respiratoria. La importancia de toser, pues con buenos modales. Es decir, por ejemplo, si voy a toser, pues ponerme el antebrazo, pues cuando vayamos a estornudar. Espero pues que todo es... Y ya para finalizar con nuestro caso clínico, les voy a hablar acerca sobre los falsos positivos o los falsos negativos. Como bien sabemos, pues las pruebas no siempre van a ser perfectas o no siempre van a arrojar los datos pues certeros. Pues dice que la prueba de la tuberculosis cutánea, pues hay veces sugiere que el paciente tiene tuberculosis cuando en realidad no la tiene, o también sugiere que el paciente no tiene tuberculosis cuando en realidad sí la tiene. Cuando hablamos de un falso positivo, la prueba puede tener un resultado falso positivo si ha recibido recientemente la vacuna con el bacilo de Calmet y Waring, o también llamada BCG, como decía anteriormente, pues esta es una vacuna que se utiliza para prevenir la tuberculosis. Cuando hablamos de los resultados falsos negativos, pues pueden darse en ciertas poblaciones que incluyen a los niños, las personas de edad avanzada y personas con SIDA, que a veces no responden a la prueba cutánea de tuberculosis. También puede darse los resultados falsos negativos en personas pues que ya se han infectado con tuberculosis en forma reciente, pero cuyo sistema inmunitario todavía pues no reaccionaba a la bacteria o no ha tenido una respuesta adquirida frente a este microorganismo. Gracias y pues espero que todo les haya quedado muy claro y pues muchas gracias por su atención.